Quisiera que oráramos antes de lo que quiero expresar, en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Señor, por todo lo que nos das día a día. Señor, gracias por estar reunidos en tu nombre. Gracias por todo lo que hemos hecho durante esta mañana, Señor, exaltando tu nombre, adorándote con toda nuestra fuerza, Señor. Ahora te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, que ponga las palabras precisas para expresar, Señor, lo que hay en mi corazón para esta mañana, para cada uno de nosotros, incluyendo mi persona. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir algo que ha estado dando vuelta en mi corazón frente a todo lo que hoy día acontece, frente a todo lo que sucede en el mundo, en la iglesia y en cada uno de nosotros. Y mirando eso, y mirando mi persona, quisiera expresar que ninguno de nosotros está exento de vivir una circunstancia, una situación difícil y un llamado que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Creo que todos fuimos llamados, creo que todos en algún minuto hemos escapado también de lo que el Señor nos ha indicado hacer, de lo que el Señor quiere en esta mañana, que nosotros no huyamos de Él, que no escapemos de Él. Cantamos, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Como alguien dijo, sería terrible pensar en volver a hacer lo que éramos antes. De volver solo pensar, a mí me da terror. Porque pienso, ¿dónde estaría? ¿Qué sería de mi vida? Si gran parte de mis amigos, algunos se quitaron la vida, algunos todavía siguen pegados a las drogas, y de eso el Señor me libró. Tenía 19 años, hace 41 años atrás. Y pensando en eso, en cómo el Señor nos llama y nos rescata, yo quisiera en esta mañana compartir el huir del Señor cuando Él tiene una tarea, un llamado, cuando Dios nos llama a cambiar o hacer algo por Él o por alguien. Y qué mejor ilustración mirando la vida de Jonás. Tremendo. Y cuando niños algunos recordamos alguna canción de Jonás, ¿cierto? Que estaba ahí en el vientre del pez grande que se lo tragó y ¡pum! Se lo tragó. Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó. Pero eso tiene una enseñanza tremenda. Y que hoy día cuando miramos, ¿no será que somos uno de ellos o de Él que está escapando a lo que el Señor me ha indicado hacer? Y quizá en esta mañana sea la oportunidad que Dios me da para cambiar y decirle, sí Señor, aquí estoy. Por años he rehuido, no he querido, he escapado, en fin. Y yo quisiera que abran la escritura en Jonás, eso está en el Nuevo Testamento. No. Sí, es por ahí. Y dice que Jonás huye de Dios. Del capítulo 1, del 1 al 17. Dice que la palabra del Señor vino a Jonás, estoy leyendo la Biblia contemporánea, Reina Valera, que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella,
porque hasta mí ha llegado maldad de sus habitantes. Dice que Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje, y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que el mar se levantara un gran fuerte viento, y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suerte para saber por qué culpa o de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suerte, y la suerte recayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces ellos dijeron: dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás respondió: agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente. Pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor, y le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tremendo. Dice que Jonás era hijo de Amitai, fue el profeta protagonista del libro de Jonás. Se puede afirmar que vivió una época muy difícil y bajo un régimen de un rey perverso, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, no tuvo dificultad en ser usado por Dios para decirle al rey Jeroboam que debido a la misericordia de Dios hacia Israel, y a pesar de sus iniquidades, Dios iba a restaurar las antiguas fronteras de la nación. ¿Pero qué hizo Jonás? Dios le dio una orden, le dio una demanda, le dijo: ve a Nínive. ¿Y qué hizo él? Huyó. Y así comenzó todo. Cierto día Jonás estaba en su casa, seguramente tranquilito, sentado, no sé, por ahí por el año 750 años antes de Cristo, cuando de pronto Dios le habló. Y seguramente a nosotros muchas veces Dios nos habla cuando estamos en la quietud. Y a lo mejor cuando estamos viendo el partido. Sin duda que se trata de una tarea para lo cual el corazón de Jonás no tenía ni la más mínima disposición. Se levantó para huir de la presencia de Dios, y no tan solo para huir, sino para esconderse, para irse a un lugar lejano, a Tarsis. En el versículo 2, el texto resulta irónico, porque Dios le dice: levántate. Y en efecto, Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. ¿Y partió dónde? Rumbo a Tarsis,
al sur de España, al lugar más alejado del planeta de aquel entonces, como hoy diríamos, a la China. ¿Sabes cuánto duraba el viaje? Aproximadamente duraba como un año, como mínimo. Un año en barco. Como si hoy nos escondiéramos de un llamado de Dios desapareciendo al lugar más lejano. Esto es un ejemplo. Probablemente pensó, todo esto me está saliendo a la perfección. Tengo un pasaje en la mano, uno diría qué bendición. También por encontrar un barco que iba justo al lugar, feliz coincidencia, justo al lugar donde él quería arrancar y esconderse. Yo no puedo decir todo esto del Señor, porque muchas veces se nos presenta así todo, y uno dice, es del Señor. Pero hemos aprendido que no toda puerta que se abre del Señor. También tenemos que ver si realmente es la voluntad agradable y perfecta de Dios para nosotros. Versículo 4. Pero dice que Dios hizo levantar un gran viento y el mar con su tempestad, con sus olas, tan grande. Dice que en otra versión dice que parece que la nave se partía en dos. ¿Cómo sería? ¡Qué terrible! De repente los planes de Jonás, que hasta entonces habían marchado bien hasta ese momento, se vieron confrontados por el peor de los oponentes. El gran amor de Dios. Un amor apasionado. Por eso digo que ninguna huida de ninguno de nosotros durará para siempre, cuando el que huye, que le conoce, en este caso a Dios, no hay nada más expuesto al azar, a la deriva, en su vida, cuando un hombre o una mujer consciente de la voluntad del Señor en un proceso de huida. ¿A cuánto nos ha pasado esto a nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de huir y de escapar? Y recuerdo una experiencia hace años atrás de haber escapado del Señor. Y dije, hasta aquí no me llego yo. Cuando comenzaron a decirme que tenía que cortarme el pelo, que tenía que cambiar, que tenía que hacer mi cama, que tenía que... los deberes. Yo exigía mi derecho. Y yo dije, ¿sabes a quién me discipulaba? Hasta aquí no me llego yo. Esto no es para mí. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Qué te has creído? Y me encrispé y dije, ya hasta aquí no me llegué, me fui. Volví a fumar marihuana. Y en un momento cuando nunca pensé, volví y fumé algo, pero tan... Uno vivía en la jerga hipista o hipismo, una agujita, algo pequeñito, algo cortito, algo pequeño. Como a las 11 de la mañana, eran las 3 de la tarde, estaba volado y no bajaba, no bajaba, no bajaba. Y yo dije, Señor, tú eres real. Me arrodillé, estaba en el Parque Ecuador, en Concepción, en un cerro muy alto. Y le dije, Señor, no puedo escapar. Tú eres real. Y me puse a llorar y le dije, Señor, nunca más. Y volví de nuevo al Señor. Pero pasaron otras circunstancias, que eso será para otra historia. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y tomar nuestras propias decisiones, pero nadie puede escapar del Señor, ninguno de nosotros. Y aquellos que han escapado muchas veces se han encontrado con hermanos en la calle y les recuerdan lo que un día hicieron, el compromiso que tomaron un día con el Señor. Testimonio de hermanos que se alejaron, que volvieron al mundo. Y dice que nunca pudieron estar tranquilos, porque a veces se encontraban los mismos que estaban alejados del Señor y curados y todo, llorando, porque un día dejaron al Señor. Son testimonios. El versículo 5 dice, y los marineros, ¿qué pasó? Tuvieron miedo. Cada uno comenzó a clamar a su propio Dios.
y empezaron a echar todo lo que había, los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos, para que no fuera tan peligroso. Pero Jonás había bajado al interior y dice que se echó a dormir. Y cuando intentamos oír del Señor, ¿qué sucede? Muchas veces nos ponemos indolentes. No me importa lo que pase a mi alrededor. Dice en la versión griega del Antiguo Testamento que Jonás no solo dormía, sino roncaba. ¿Se puede imaginar en la tempestad, en un barco que casi se partía en dos, y el ratito durmiendo, roncando, no importando lo que estaba pasando? Y muchas veces eso es lo que sucede. No nos importa lo que nos pasa o lo que pasa alrededor cuando estamos escapando de Dios. Ni mi esposa, ni mis hijos, nadie, ni mis padres. Aquel que conociendo a Dios no hace la voluntad termina con el deseo de vivir. ¿Qué pasó con Jonás? Se echó a dormir, que roncaba, no importando lo que estaba, insensible. Lo que estaba alrededor no le importó, no le dio importancia quizás. No era importante para él lo que estaba pasando. Él lo único que estaba centrado en sí mismo, escapar de Dios, de lo que Dios le había indicado que tenía que ir a predicar, a decir que tenían que arrepentirse, porque se habían alejado de Dios. El versículo 6, en el estado de alejamiento de la voluntad de Dios, volvió Jonás menos humano y menos cristiano que los paganos, porque los otros estaban adorando, cada uno su propio Dios. Y luchaban por la vida, para no ahogarse, para no morirse. Dice que echaron suerte, y para el colmo la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. No tenía escapatoria. De todas maneras, no tenía escapatoria. Y dice que cuando le preguntaron, fue una respuesta evasiva, justificándose cuando declaró: soy hebreo. Hebreo viene de un vocablo que significa aquel que pasa, aquel que va, aquel que está en movimiento, aquel que está en camino, aquel que anda. En otras palabras, nosotros diríamos: no sabe para dónde va nada. No tiene idea. Lo único que él subió al barco y para dónde me lleve. Como muchos suben a un bus sin saber a dónde está, a dónde va el lugar donde ellos quieren llegar. Se justificó. Y Jonás, que significa huyo, porque existencialmente soy un ser sin camino, sin rumbo. Tenía una capacidad, porque ni siquiera lo notaron, que era un extranjero. Pudo comunicarse con una enorme habilidad para expresarle en idiomas extranjeros a los que le preguntaron. Y aquella nave no tan solo era de hebreos, sino del mundo entero, que viajaba hasta el fin del mundo. Era un viaje de placer para muchos. Un año, imagínense, casi un año viajando juntos. Pero ni aún ahí fue denunciado como extranjero. O sea que él hablaba el idioma de los demás sin el acento extranjero. Nínive no tuvo ningún problema de comunicación, de hablarle asirio. No hubo un intérprete para hacerle entender. Tenía una habilidad enorme para comunicarse. Versículo 12 le llama la atención esta respuesta. Asumió el hecho de que tal tragedia, de que todo lo que estaba pasando era por consecuencia de él, de huir directamente del Señor, de lo que el Señor le había indicado. La razón es simple: quienes han sido asignados para convertirse en bendición para el mundo, se tornan en maldición para la sociedad cuando no asumen su papel de bendición en la vida. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Y muchas veces vemos a personas escapando de Dios, de un llamado, o de una tarea,
o de algo que tengo que pedir perdón, o de alguna circunstancia por el cual tengo que cambiar, y Dios me ha indicado, pero no lo he hecho, y todo me sale mal. Entonces, seguramente tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? A lo mejor tengo que cambiar, y para cambiar tengo que dar el paso del cual Dios me indicó que tenía que hacerlo. Cuando el pueblo de Dios, las personas que lo componen, o sea, la iglesia, tiene la valentía de confesar la culpa y que es suya, el mundo cree. Me refiero al mundo, no me refiero al mundo cósmico, sino personas que rodean nuestros parientes, nuestros vecinos, mi esposa, mi esposo, mis hijos. La gran responsabilidad que tenemos nosotros los padres de ser cabeza, pero cuando uno de nosotros se escapa o quiere escapar de la voluntad de Dios, la consecuencia es la familia. Y muchas veces, y aquí podemos ver este ejemplo, la consecuencia eran gente que iba en el barco inocente, pero había un hombre que estaba escapando de Dios y quería huir de lo que Dios le había indicado que tenía que hacer. Parte de la responsabilidad de la tragedia de Europa, América Latina y de esta sociedad en que vivimos es que muchas veces la iglesia está en huida de Dios. Y no digo de nosotros como comunidad cristiana, sino como iglesia, como la iglesia que está en la tierra. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Anunciar el reino de Dios con todas las implicancias que eso tiene. Y que todo esto significa, pero también tenemos el denunciar el pecado por su nombre, sin adorno. Y esa es una tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia. ¿Tenemos algo que decir frente a todo lo que hoy día se nos impone? Algo tenemos que decir, algo tenemos que expresar. Y la tarea de la iglesia es cumplir el rol profético que Dios le delegó, el anuncio del reino de Dios y el denunciar el pecado por su nombre, sin adorno. Por eso digo que una iglesia que ora menos que muchos de los paganos de esta sociedad, mucha gente ora. ¿Cuánto oramos nosotros? ¿Cuánto estamos orando? Una iglesia menos sensible y humana entre el drama del hombre y la mujer, que muchos tienen idolatría en esta nación. En fin, muchas veces hemos sido parte del problema que la solución. Cuando nos relacionamos, cuando estamos con la familia. A veces hacemos lo mismo que hacen los demás. Pero Dios me indica que no tengo que hacerlo, pero yo lo sigo haciendo igual. Total, para congraciarme, para quedar bien con todo. Pero Dios no me llamó para estar bien con todo. Dios me llamó para estar en paz con todo, que es muy diferente. Yo tengo que expresar lo que Dios nos ha indicado. Recuerdo el caso de una hermana que en una reunión invitada en casa de una persona, el esposo empezó a decir de otra hermana que estaba ahí, dijo, no, si hay muchos caminos y todos conducen a Roma, diciendo, bueno, si al final todos tenemos el mismo Dios. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? ¿Tenemos algo que decir? Esta hermana dijo, ¿sabes qué? Estás equivocado. El único camino es Cristo y no hay otro camino. Jesús dijo eso. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el llamado que tenemos. No importa que nos echen, no importa que te digan fanático, no importa que te digan lo que digan, pero es mejor sufrir por esta causa gloriosa que estar en el Señor, que ser del montón. Total, bailamos, hacemos lo mismo, tomamos, nos reímos de los chistes de doble sentido, cuando estamos en familia, y bien, total, nadie nos ve. No, mi identidad se ve clara. Y aquí pasó con Jonás. No estaba claro. Pero cuando uno está claro, que nadie me vea, ahí se hace clara mi identidad, quién soy. Hija, hijo de Dios. Cuando estoy solo frente a la tentación,
frente a una cosa que es tan simple, sacar un tornillo. Si total necesito un tornillo, voy a un center y saco necesito un tornillo, llevo la muestra, lo mido y ya me lo guardo. Lo saco la bolsita, total necesito uno, ese es un robo. Cuando voy al supermercado, saco algo y me lo como. Eso es robar. Hermano, parece algo tan sencillo, pero es robo, así de simple. Creo que nosotros como iglesia algo tenemos que decir frente al sistema que nos está imponiendo algo que no corresponde, que no está en el corazón de Dios. Digo, bueno, por esas cosas del Señor nos tocó vivir 11 años en Suecia y ver todo lo que no vimos aquí. Y aquí hemos visto más de lo que vimos en Suecia. Qué terrible. Allá es permitido todo, todo vale. Pero aquí hemos visto más. Nunca vimos homosexuales tomados la mano, besándose en la calle, jamás. Aquí sí. Entonces tenemos que pensar para dónde va todo esto. Algo tenemos que decir. No huyamos de decir la verdad. Pero es muy importante también la forma. Lo que no debe cambiar el fondo es la forma. Como bien nos dijo Ángel Negro, ¿cómo miramos a los pecadores? ¿Cómo miramos a la gente que no tiene a Cristo como verdaderos paganos, perdidos? No tenemos que mirarlos con amor, porque de esa manera vamos a llegar a sus vidas, a sus corazones. Pero es muy importante la forma. Si el llamado que tenemos como iglesia, como personas, es anunciar su verdad. Si aquí es fácil decirnos cuánto nos amamos, aquí es fácil danzar y alabar al Señor, pero cuando estamos solos, cuando se atraviesa alguien, cuando te adelantan, cuando a punto de chocar, sacan la mano y le dicen a la persona, y quizás una grosería, alguien que te adelantó, alguien que, no sé, alguien que te ofendió. Hermano, es serio el llamado que tenemos a la santidad, a los detalles. Me preocupa cuando muchos de los que estamos aquí presentes tenemos temor de decir la verdad. Al pecado tenemos que llamarlo por su nombre, sin adorno. Y eso, yo digo, es fuerte para expresarlo esta mañana. Pero esa es la verdad. No podemos adornar lo que no es adornable, a lo que Dios rechaza, lo que Dios abomina. El punto es el cómo lo vamos a decir. Quiero concluir expresando que aquello que conociendo la voluntad del Señor, quiere huir de Él donde vayas. A donde sea no podremos huir, porque el Señor, el Dios de amor, está ahí. ¿Para qué? Para recordarme quién soy. Si has tratado de escapar, o si estás escapando, recuerda esto. David dijo y expresó lo siguiente en el Salmo 137, 7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? En el mar, ahí en la China, a donde sea, ahí está el Señor. ¿Sabes qué? Hermanos queridos y hermanas, ancianos, adultos, jóvenes, estamos marcados por la cruz de Cristo. No podemos escapar. No podemos escapar. Y aunque nos digan que somos diferentes, sí, somos diferentes. Pero eso no nos lleve a cargarnos y a pensar, no, es que si nunca voy a llegar a nadie, yo tengo que congraciarme con la gente. No, Jesús no lo hizo. Jesús dice que le llamaron amigos a los pecadores, pero no porque Él hacía lo que los pecadores hacían o lo que la gente hacía, sino que Él compartía, pero no su pecado. Era para confrontarlos con la verdad. Así que, hermano y hermana, no tratemos de escapar. Y si en esta mañana has querido escapar de lo que el Señor te ha demandado hacer, hazlo pronto. No sea que los que están alrededor tuyo estén pasando o sufriendo lo que no deben sufrir por mi causa.
Quisiera que se pongan en pie. Y el resto de lo que quisiera expresar no voy a decir, porque espero en el Señor y a través del Espíritu Santo que Él nos hable en esta mañana. Hay mucho que decir. Hay una segunda parte de todo esto. Pero esta primera parte es la confrontación que tenemos como hijos, hijas de Dios, frente a lo que el Señor nos ha encomendado. A lo mejor algo tan simple como pedir perdón, y que no es simple. Si tuviéramos que vivir una experiencia extrema en esta mañana, al punto de entre la vida y la muerte, y si no vamos confesando, y si estoy huyendo, me voy al infierno. Qué terrible. Y yo creo, hermanos, hermanas, que es serio lo que estoy diciendo. Por eso no evadamos más, no huyamos del Señor. Él te ama, Él nos ama. Y si hasta hoy Él nos ha permitido estar juntos, es porque Él nos ama. Y si Él no te ha soltado, es porque su gran amor es tan grande que aún en medio de toda la dificultad, Él está presente, esperando que nosotros tomemos la decisión en esta mañana. Si alguien desea que oremos, vamos a orar también, que es necesario. A lo mejor necesitas la fuerza, que otros oremos por ti, para que esto termine, que estamos alargando el trato y pueden pasar años. Sabes que mientras estuvo en el vientre del pez, pasaron 3 días y 3 noches, que no sean los 3 días, que sea un día, que sea una hora, que sean segundos. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos huido de lo que tú me has encomendado, parto por mí, por lo que tú me has dicho, Señor, y que no he hecho. Señor, perdóname. Señor, no quiero huir de ti. ¿Dónde huiré, Señor, si tú estás en todas partes? Gracias, Señor, por tu gran amor. Por ese amor, Señor, que en medio de toda la dificultad y el pecado, tú estás presente con tus brazos abiertos, Señor, con tu mano para tomarme, para acogerme, para tirar el salvavidas. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Sí, Señor. No queremos seguir huyendo de lo que tú me has encomendado hacer. Padre, gracias, Señor. Señor, ponemos a tu iglesia en nuestra nación, Señor, que ha huido muchas veces y tanta división, Señor, frente a todo lo contingente, Señor, que muchas veces no hay claridad. Señor, permítenos ser parte de este mover tuyo, Señor. Ser parte, Señor, de este movimiento que tú tienes, Señor, del nuevo despertar de tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria. Si alguien desea que oremos y que a lo mejor no tienes la fuerza, estás cansado, cansado, queremos orar por ti y expresarte que no estás solo, no estás sola, que hay una familia. Aquí están los hermanos mayores también, para cuidarte, para bendecirte, para decirte: sigamos juntos, sigamos adelante, que lo que nos espera es mucho más glorioso. Sí. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Si quieres que oremos, ven aquí al frente. Aleluya.